Villavicencio. La Biblia dice de Villavicencio. Bueno, seguimos en nuestro libro de Efesios, ¿no? Hablando, y qué chévere esas canciones porque yo no me puse de acuerdo con Iván, pero perfectas, perfectas. Y seguramente que vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con eso, con, con, con la alabanza, porque tiene que ver con el mensaje de hoy. Nuestro hogar, los matrimonios, el cuadro de Cristo y la iglesia. Ese es el cuadro que hemos estado viendo a través de estos últimos mensajes. Y hoy vamos a hablar otra vez a la mujer. Hace 8 días hablamos a los hombres, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? O a las mujeres también. A los hombres, ¿cierto? Fuertemente, ¿no? Unos verdaderos hombres. Hoy vamos a hablar otra vez a las mujeres, ya habíamos hablado antes a las mujeres. Hoy vamos a hablar un poco a ellas también, pero acerca o a través de un modelo lindo que nos pinta Pablo ahí en ese cuadro de Cristo y la iglesia, y es la mujer que glorifica a Dios en su matrimonio. Una mujer que glorifica a Dios en su matrimonio, y es ahí en Efesios capítulo 5, versículo 24. Hace 8 días vimos que el esposo sea cuadro de Cristo, ¿cierto? Bueno, Dios determinó que el hombre en el matrimonio es cuadro de Cristo. Y así vimos hace 8 días que el hombre entregándose a su mujer, siendo cuidador de ella, edificándola, guiándola, protegiéndola, hace o pinta ese cuadro del hombre en el matrimonio. ¿Sí? Bueno, los que se perdieron el mensaje por ahí está en YouTube para que lo vean si quieren. Un hombre en su hogar siendo tipo de Cristo, como Pablo lo está pintando en este cuadro que estamos viendo, ¿no? Y que esa unión, el esposo como cabeza debe ser guía de su esposa y protector y todo lo que es la cabeza para el cuerpo. Pero hoy vamos a hablar una vez más a las mujeres porque son ellas el tipo de la iglesia. Si el hombre es tipo de Cristo en su matrimonio, la mujer es tipo de la iglesia. Y es lo que dice Pablo ahí en el pasaje, por eso lo vamos a leer de una vez. Efesios 5, vamos a leer desde el 21 hasta el 24. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Acompáñenme a orar, Señor. Usa tu palabra, Padre bueno. Usa tu palabra una vez más en nuestras vidas. Usa tu palabra en tu iglesia. Tú como cabeza, Señor, de esta iglesia quieres edificarnos a nosotros, seguir construyendo ese cuerpo, seguir levantando ese cuerpo de tu Hijo Jesucristo que somos nosotros. Gracias por llamarnos iglesia de Dios. Por eso yo te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a los matrimonios hoy, en especial a las mujeres como cuadro de la iglesia, porque dejaste el modelo para que ellas te puedan seguir, así como dejaste el modelo para que los hombres te podamos seguir. Gracias, Señor, y muéstranos la importancia de esta sujeción de la cual hemos venido hablando, porque a través de esa sujeción, Señor, el mundo verá a tu Hijo Jesucristo y la esperanza de la vida eterna. Úsame a mí, Señor, usa tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver que, bueno, la mujer siendo cuadro de la iglesia, ¿no? La mujer que glorifica a Dios en su matrimonio. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será que la mujer puede glorificar a Dios desde su matrimonio? Claro que Pablo habla aquí en Efesios 5 de una manera tan impresionante, tan contundente, dando las directrices para que esas mujeres que están casadas sepan cómo glorificar a Dios desde sus matrimonios. Y vamos a ver dos cosas. La primera es que una mujer que quiere glorificar a Dios desde su matrimonio sigue el ejemplo de la iglesia. Entonces, mujeres creyentes que están aquí, que son esposas, pueden mirar a la iglesia, pueden mirar a esta iglesia. Gracias a Dios, una iglesia que guarda la palabra y exalta al Señor Jesucristo. Entonces, una mujer puede decir, bueno, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios desde mi casa, desde mi hogar? Voy a mirar a la iglesia. No solamente estoy hablando de mirar a esta iglesia, que ojalá seamos esa iglesia que de verdad glorifica a Dios, sino a través de toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo.
Y entonces ahí podemos encontrar la guía, ¿cierto? Para eso las mujeres pueden encontrar la guía. ¿Qué hacemos como mujeres? ¿Qué hacen como mujeres? Yo no. Para cumplir ese cuadro, para dejar que sus siluetas salgan en ese cuadro que está pintando Pablo de Jesucristo y la iglesia. Y el versículo 24 dice así, ¿cierto? Ya lo leímos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está el modelo. Pero vamos a ver ese primer punto. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, la mujer tiene que mirar, considerar lo que pasa en la iglesia, qué es la iglesia y cómo es la relación que tiene con Jesucristo para que ella pueda hacer ese cuadro. Y esas dos palabras, así que, significan en consecuencia, por lo tanto. Es decir, por lo que ya vimos antes, ¿cierto? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, por lo tanto, por lo que acabo de decir, porque quiero que estas cosas sean así, para que se vea ese cuadro de Cristo y la iglesia, entonces, las mujeres están sujetas a Cristo, así como a su marido, como Cristo a la iglesia. Pero como vimos en el versículo 21, ¿no? Tranquilas mujeres, esto es un sometimiento en el temor de Dios, como lo vimos en el versículo 21, ¿cierto? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el versículo que gobierna toda esta sección que estamos viendo. Es en el temor de Dios. Y entonces la mujer no debe fijarse en su marido y decir, es que mi marido es difícil. Y sí, yo sé que hay maridos difíciles. Tal vez yo sea uno de esos. Pero hay unos más difíciles todavía. Y la mujer debe decir, sí, es que mi marido es difícil. Y no sabes cómo es el tema en mi casa y por eso yo no me sujeto a mi marido porque es difícil y no puedo. Él hace esto, él hace lo otro, él no me hace caso, ¿cierto? Dicen las mujeres. Él hace esto, él hace él hace todo como no debería hacerlo. Y yo digo, mujer, ¿has considerado cómo se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Qué tal la iglesia diciéndole al Señor cómo debe guiarla? ¿Cómo debe hacer las cosas? Nosotros diciéndole a nuestro Señor, Señor, es que estás equivocado, tu iglesia más bien quiere ir por aquí, tu iglesia no quiere ser una iglesia misionera, tu iglesia quiere ser más bien esto o lo otro. Como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces ¿a quién hay que mirar? Al Señor. Y el modelo que usa Pablo para ilustrar dicha sujeción es la de la sujeción de la iglesia a Cristo. ¿Cómo creen ustedes que es la sujeción de la iglesia a Cristo? Es sumamente fuerte, es inquebrantable, no se puede romper. Y ahorita vamos a aprender mucho más acerca de esto. Ya hablamos de que el cuerpo está estrechamente ligado a la cabeza. Es como si mi cuerpo quisiera deshacerse de mi cabeza para ir por otro lado. Eso no funciona. Si tu mujer no te está sujetando a tu marido así, pues quieres ir por un lado y tu marido va a ir por el otro y vas a terminar desprotegida, sin guía y sin dirección, perdida. Y Pablo aquí describe o descubre algo más, ¿cierto? Y es que el cuerpo es el que ejecuta lo que la cabeza manda, lo que la cabeza decide. Así tiene que ser. Miren lo que dice 1 Pedro 2:9. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias. Yo solamente les pongo la cita en la pantalla. 1 Pedro 2:9, uno de los versículos más hermosos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, pero es que este pasaje sí es especial, ¿no? 1 Pedro 2:9. Fíjense, ahí habla de lo que debe hacer la iglesia, de que la iglesia ejecuta lo que la cabeza dice. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién es? Nosotros, la iglesia. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ejecutar los planes de la cabeza, ejecutar lo que la cabeza ordena y lo que la cabeza dice y lo que la cabeza quiere. La cabeza de la iglesia es Cristo. Si hay iglesias que no
tienen a Cristo como su cabeza no son la iglesia. La Biblia lo define. No, es que allí hay una iglesia que sí, no. La iglesia tiene como su cabeza al Señor Jesucristo. Y si eso no es así, no es iglesia. Y la iglesia ejecuta lo que la cabeza determina. Y entonces el cuerpo es la cara visible de la cabeza. Porque Cristo no puede venir a ejecutar esos planes él mismo aquí, haciéndose como uno de nosotros otra vez. Eso no va a pasar. Es la iglesia la que tiene esa tarea de ejecutar los planes que tiene Cristo para el mundo perdido. Básicamente en ese sentido la salvación. Y de esta manera participar en el establecimiento del reino de Dios. Eso es. Hechos 20:28 para que lo busquemos también. Vamos a ir un poco rápido porque yo pensé que la alabanza iba a estar un poco corta, pero no, hoy fue todo largo, ¿cierto? Pero gracias a Dios, porque nosotros también estamos de aniversario. Hechos 20:28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablando a los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí ven? Es decir, la iglesia le pertenece al Señor porque Él la ganó por su propia sangre. Por eso la iglesia no puede andar por el camino que quiera, no puede hacer las cosas que quiera, las cosas que determine un pastor que está desconectado de la cabeza. La iglesia, para ser el cuerpo de Cristo, tiene que seguir las instrucciones del Señor Jesucristo. Una iglesia que depende de la palabra de Dios. Y entonces así es la mujer que se sujeta a su marido. Él la guía, Él le da dirección. Ya lo hablamos hace 8 días en cuanto al papel que desempeña el esposo en el hogar. Pero la frase en la cual Él ganó por su propia sangre nos da una condición adicional en cuanto a la pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Cristo porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y por eso cantamos con ese gozo ahora esas canciones, ¿no? Qué maravilla de iglesia la que Dios nos dio, en serio. Qué maravilla de iglesia. Y cuanto más conozco nuestra iglesia, más agradecido estoy con Dios. Qué iglesia la que nos dio. Le pertenecemos porque Él nos compró con su propia sangre. Nos dio la salvación. Desde el día en que llegamos a la iglesia de Bogotá hace 21 años. ¿21? 22 o más. 23. 23, ya estamos viejos. Nos salvó con su propia sangre. Recibimos al Señor Jesucristo, entendimos la obra que Él hizo en la cruz por nosotros y le dijimos: sí, Señor, queremos pertenecer a tu cuerpo, a esa iglesia que te sigue. Y así también la mujer le pertenece a su esposo. Quizás sea una afirmación que te suene fuerte, mujer, ¿cierto? Porque una mujer dice: no, yo no le pertenezco a nadie, me pertenezco a mí misma. No. Así la mujer le pertenece a su esposo, como la iglesia le pertenece a Cristo. Esto no tiene excepciones y no tiene cosas que al principio nos agraden y cosas que no nos agraden. No tiene excepciones. La iglesia le pertenece al Señor y entonces la mujer también le pertenece a su marido. Porque, y miren, Pablo continúa con ese mismo lenguaje, ¿no? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, un comparativo para definir en este caso la calidad de relación y la fortaleza de esa relación que debe haber entre la cabeza y el cuerpo, entre la mujer y el hombre en el matrimonio. Y entonces nos seguimos preguntando, ¿no? Pero ¿cómo se sujeta la iglesia a Cristo? Por favor, respóndame esa pregunta, Víctor, ¿cierto? Para yo saber cómo es el asunto, dirá alguna mujer por ahí. Bueno, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Yo se lo leo porque este mensaje está un poquito largo. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, fíjense, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces,
aquí aprendemos algo, mujeres. Es decir, que la sujeción de la mujer a su esposo debe ser así, que su esposo tenga la preeminencia, que él sea el primero. Y bueno, esto a veces duele, ¿cierto? A las mujeres, sobre todo que han recibido tanta información del mundo, que el esposo tenga la prioridad, que sea primero que los demás, que todos los demás, que la mamá, que el papá, que la hermana, que la tía, que la amiga. El esposo es primero. Y si eso no está pasando en tu matrimonio, pues obviamente hay una pequeña quiebra ahí, un pequeño quiebre, por donde se puede empezar a desbaratar todo y a crecer esa grieta. Tu esposo es primero que todo, eso lo dijiste el día que te casaste. Bueno, mi esposa me lo dijo y a mí no se me olvida. ¿Cierto? Y dice una parte que la mujer dejará a todos los demás y se unirá a su marido y él será el primero. Así tiene que ser en tu matrimonio. Él tiene la preeminencia. Él tiene la prioridad. No la mamá y la tía, como dije antes, ¿cierto? Y entendiendo que por encima de él está Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 7:10, está en la pantalla, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Tremenda roca que cayó encima, ¿no? Que la mujer no se separe del marido. Esto significa que haga todo lo posible, todo lo que esté a su alcance y aún más para mantenerse unida a su marido. Sacrificios grandes, dolor mucho, resistencia y aguante, sí. Dice la Biblia, que la mujer no se separe del marido. Obviamente, bueno, eso tiene muchas cosas acerca de las cuales cualquier persona puede discutir. Pero la palabra de Dios no se discute, que la mujer no se separe del marido. Es la voluntad de Dios. Que haga todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, todos los sacrificios necesarios para que su matrimonio siga adelante. Entre esos propósitos, quizás una mujer creyente que esté unida a un marido inconverso. Dice la Biblia en 1 de Pedro, ahora lo vamos a ver, que por su testimonio su esposo puede llegar al Señor. Y la mujer debe mantenerse firme en eso. Bueno, tal vez me criticarán por lo que voy a decir, que son 20 años de padecimiento. Una esposa al lado de un esposo inconverso y terrible, ¿cierto? Cada cual puede describirlo como quiera. Comparados con una eternidad en el cielo al lado del Señor, donde el Señor te puede decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No quieres eso? ¿O quieres 25 o 30 años gozando aquí en la tierra? Ojalá que así sea. Dios es fiel. Y si tú tienes un marido difícil y oras y eres obediente al Señor, Él hará lo que tiene que hacer. Él hará su parte para honrar también la fidelidad de una mujer que se sacrifica de esa manera. Duro, ¿cierto? Yo no sé cuál sea tu situación, pero aquí podemos encontrar varias aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando un creyente está pensando en irse de la iglesia, ¿cierto? Voy a dejar a mi iglesia porque, es que es difícil, tal persona me cae mal, es fastidioso. Ya vimos la más importante, ¿no? Una mujer que escucha la voz de Dios y Dios le dice que no se separe de su marido. Y es una de las cosas que las mujeres y los hombres nos prometemos en el día del matrimonio. Yo también le prometí a mi esposa en la salud y en la enfermedad, bueno, todo. En la riqueza y en la pobreza, ¿cierto? Voy a estar unido a ti, y la mujer promete lo mismo a su esposo. Así es la iglesia con el Señor Jesucristo, unida a Él, ligada estrechamente a Él. Y ya dijimos,
Si una iglesia no sigue al Señor Jesucristo, no es iglesia. Si Jesucristo no es su cabeza, no es iglesia. Lo dice el pasaje, si entendemos bien, ¿cierto? Él es la cabeza. Porque miren cómo tiene que ser Filipenses. Filipenses 2:16. Para entender este tema de no separarse, ¿cierto? De mantenerse unido, más bien, no me entiendan mal cuando digo no separarse, es que la iglesia no se separa de Cristo. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos. ¿Cómo ilustro yo esto? Asidos de la palabra. Yo he visto, no sé si ustedes han visto esas imágenes donde ahí muestran esos vendavales y esas aún ciclones y algo y más y ven personas agarradas de un árbol, ¿cierto? Y esos vientos y pasando muchas cosas y ellos agarrados. Así es, ese asidos de la palabra de Cristo, asidos de la palabra de Dios. Una mujer que se sujeta a Cristo es una mujer que está ligada a su esposo, ella conoce su lugar y quiere ser ejemplo. Y un pasaje más ahí en la pantalla también en Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, ¿sí ven otra vez? Asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Él nos tomó a nosotros. Ya vimos que entregó su sangre totalmente en la cruz por nosotros. Él nos asió primero, tan fuerte que nos va a soltar. ¿Ustedes creen que Jesucristo nos va a soltar de su mano? Dice la Biblia que no nos va a soltar de su mano. Lo que Dios le entregó al Señor nunca lo soltará de su mano. ¿Y entonces nos vamos a soltar de Cristo nosotros? Como iglesia. ¿Te quieres soltar de tu esposo, mujer? Como cuadro de la iglesia. Una mujer que se sujeta a su marido como la iglesia a Cristo, pues desarrolla todo su potencial sirviéndole al Señor. Todo su potencial. Ella también recibió dones, igual que el hombre, para que le sirva a la iglesia. Y desarrolla su potencial ahí. Y desarrolla ese crecimiento y ese asirse a Cristo a través de su servicio en la iglesia. Las mujeres tienen un espacio tremendo en la iglesia para servir. Unos lugares de servicio acaban de convocar señoras, bueno, y jóvenes también, jovencitas, ¿por qué no? Que se están discipulando y quieren servir en el ministerio de Salacuna. Una mujer que se sujeta a Cristo desarrolla todo su potencial sirviendo en la iglesia. Miren cómo es una mujer que se sujeta a Cristo y que glorifica a Dios desde su matrimonio. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso es fruto. Muchos hijos que están alrededor, que acompañan, que alegran la casa. Algunos dirán, no, esos hijos chinos terribles no alegran para nada. Una mujer que glorifica al Señor es así, como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, ¿cierto? No estamos hablando que solamente teniendo hijos glorifica al Señor, pero aplicándolo puede tener hijos espirituales, muchos los que quiera. Si quiere glorificar al Señor desde su casa, desde su matrimonio. Una mujer que tiene su casa en orden. No estamos hablando de lo físico, aunque también, ¿cierto? Qué chévere llegar a una casa y verla limpia, ordenada. Uno, ¿qué es lo primero que piensa cuando llega a una casa y la ve así limpiecita y ordenada y todo organizado? Tal vez es el esposo que obedece, ¿cierto? Bien las órdenes. Pero de todas maneras, si es así, es la mujer la que le pide que lo haga, ¿cierto? Allá le quedó sucio, trapéame allí, recójame eso. Bueno, pero es la mujer en la que piensa uno cuando encuentra una casa así. Uno a veces llega a una casa y uno le da como cosa entrar, ¿no? Y uno pasa por el corredorcito que queda libre, ¿no? Porque a todos lados hay reguero. Y a uno le da como cosa y uno piensa en qué, en que la mujer es toda desordenada. Y de pronto el esposo es el culpable porque no obedece.
No, mentiras, eso es un chiste. Pero, ¿mal chiste? No, bueno. Sí, entonces fíjense, la mujer tiene una responsabilidad tan grande y una imagen tan grande y tan importante en su casa, que cuando uno entra, uno lo primero que piensa es eso. Y qué lindo que sea así como Dios lo quiere. Una mujer que glorifica al Señor. También es ordenada en su casa y tiene todo en orden, y sus hijos son como planta de olivo alrededor de su mesa. Alegran esa casa. Porque obviamente una mujer que se sujeta a su marido así es una mujer que lleva fruto. Y llevar fruto glorifica al Señor. Ya lo sabemos, ¿no? Como, bueno, aquí está el pasaje para que lo busquemos. Juan 15:8. La cita está ahí, Juan 15:8. Si quieres ver en cómo puedes glorificar al Señor. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Unamos este pasaje con el que acabamos de leer en Salmos. Una mujer que lleva fruto, así de sencillo, y glorifica al Señor. Y fíjense, esta es la tarea principal de la iglesia, como estuvimos cantando ahora. La gran comisión, desde la casa. De la casa a las naciones, de tu hogar a las naciones, de tu matrimonio a las naciones. Ese es el fundamento y ese es el principal propósito del matrimonio. Y entonces aquí una pregunta para las mujeres, ¿no? Esposa, ¿entiendes cómo afecta tu relación con tu esposo el evangelio al mundo perdido? ¿Sí entiendes, esposa, cómo afecta esa relación que tienes con tu esposo? Porque tú puedes decir, no, yo con mi esposo, nada, pero predico el evangelio y llevo mucho fruto. No, no es verdad. No es verdad. Si no estás sujeta a tu esposo como Cristo a la iglesia, no hay fruto. Y si no tienes una buena relación con tu esposo, obviamente no tienes una buena relación con Dios. Es obvio. Pero ¿cómo más glorifican las mujeres desde su matrimonio a Dios? Estando de acuerdo con su esposo en todo. En la crianza de los hijos, en la toma de las decisiones que afectan a la familia. Porque a veces, yo sí tenía agüita acá y pensé que no. Gracias. No sé si les ha pasado. Como dice Rudy, tal vez solo, como dice, sí, tal vez esto solo pasa en mi casa. Pero ¿no les ha pasado que cuando te toca reprender a uno de tus hijos, si es el papá, la mamá no está de acuerdo? O si es la mamá, el papá no está de acuerdo. Y entonces se desautorizan ahí, delante del niño. Y entonces el niño dice, chévere, porque aquí yo puedo sacar provecho, ¿cierto? Estos dos no están de acuerdo. Mi papá dice una vaina y mi mamá dice otra. Entonces, si quiero ir a una fiesta, le pido permiso a mi papá. Y si quiero ir a hacer otra cosa, no sé, cualquier cosa, le pido permiso a mi mamá. Ojalá que estén de acuerdo y sea lo mismo pedirle permiso a uno que al otro. Igual. Tienen que estar de acuerdo los papás en todo. Dice la Biblia que la mujer se sujeta a su marido en todo. ¿Están de acuerdo? Porque tienen los mismos principios. Esto no es porque se le ocurrió a Pablo escribirlo ahí. Porque tienen los mismos principios los dos. Porque siguen al Señor los dos. Porque la Biblia es su norma. Y si la Biblia es su norma, están de acuerdo. No pelean, no se oponen. Miren un pasaje lindo, ahí está en la pantalla. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué tan unido estás con tu esposo, con tu esposa? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Para qué andan los dos si no están de acuerdo? Cada uno va por su lado, cada uno con una idea diferente a la del otro. Entonces pónganse de acuerdo.
¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué decisión vamos a tomar conforme a esto, conforme a lo otro? Pongámonos de acuerdo. Para que lo que digas tú sea lo mismo que diga yo. Y estamos de acuerdo. Hijo, tomamos esta decisión porque cometiste tal o tal cosa y estamos de acuerdo. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Es fundamental que la esposa esté de acuerdo con su marido en todo. Y no hay problema. Los hijos ven unidad, los hijos ven que lo que que las decisiones que se toman con respecto a ellos, los dos están de acuerdo, son conforme a la verdad, son conforme a la palabra de Dios. Porque estamos hablando de una iglesia que está unida a Cristo. Y bueno, qué lindo porque cantamos hoy, yo no me imaginé que fuéramos a cantar esta canción, pero busquemos Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Dice la palabra de Dios en ese mensaje a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cantamos esa canción, ¿cierto? Amor fraternal. Esa canción nació de este versículo y, como dijo Iván, es la clase de iglesia que queremos ser. Ahí en Apocalipsis 3:8 está descrito cómo quiere ser la iglesia, la Biblia dice. La iglesia, la Biblia dice, no pretende ser una iglesia que ocupe una manzana entera o dos. Si llega a ser así, bueno, será la voluntad de Dios. Pero ese no es el propósito. El propósito es que sea una iglesia que guarde la palabra de Dios y que no niegue el nombre del Señor Jesucristo, que lo exalte. Y así debe ser la mujer con respecto a su esposo, porque es cuadro de la iglesia. Una iglesia que no niega el nombre de Jesucristo es una mujer que está en la palabra de Dios, que exalta al Señor Jesucristo no solo en su tiempo, día a día, en la palabra, sino su vida misma, una vida íntegra. Esa es la clase de iglesia que queremos ser. Y yo pregunto aquí, esposa, ¿qué clase de esposa quieres ser tú? ¿Qué clase de esposa quieres ser? Eso está en tus manos, puedes decidirlo. Porque no vamos a pensar, no, es que como el que lleva todo aquí la vaina y la carga es mi marido. No, la mujer tiene un papel tan importante como el del esposo. Y no me digan que lo que les dije ahorita no es verdad. Uno va a una casa o ve una familia y uno piensa, uy, esa mujer sí que es ordenada, sí que es organizada. ¿Qué clase de esposa quieres ser? Una mujer que además, si consideramos la iglesia y el Señor Jesucristo, una iglesia que calla ante su Señor, que escucha su voz. No es una iglesia que se alborota y le empieza a decir a su Señor cómo es que se hacen las cosas. Es una iglesia que calla y aprende, como dice la misma palabra de Dios, que la mujer aprenda en silencio. Así es la iglesia. Una iglesia que calla y aprende, y que es ejemplo y que es modelo para los demás. Y para avanzar en nuestro mensaje, en segundo lugar, ¿cómo es una mujer que glorifica a Dios desde su matrimonio? Es una mujer que se sujeta a su esposo en todo. Bueno, seguimos en la misma línea. Pero vamos a ver lo que esto implica. Dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que como les señalé hace unos 3 domingos, cuando se refiere a la sujeción de la esposa al esposo, dice, lo estén. Está acompañada de estas dos palabras. Es decir, o de ese verbo estar. Lo estén a sus maridos en todo. Eso implica que es una sujeción constante, que no es condicional y que no es solo por un tiempo. Bueno, me voy a sujetar a ti por 3 meses a ver cómo funciona. Si no, de malas. No.
las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, mientras están casadas, porque pueda que su matrimonio se desbarate, ¿no? Vamos a hablar de esto en otra ocasión. Lo estén a sus maridos en todo. Eso habla de una sujeción constante, permanente, así como la iglesia está permanentemente sujeta a su Señor. Y no se quiere desligar por un tiempo y después volver a ligarse a Él, ¿no? Es una sujeción constante, permanente. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar, ¿cierto? Eso puede cambiar. Una iglesia se puede desviar, una iglesia puede perder el norte y se puede desligar del propósito de Cristo, de verdad. Y hemos visto muchas iglesias así a lo largo de la historia. Yo les hablé la vez pasada de eso también. Iglesias que hoy ya tienen un norte totalmente diferente, un propósito totalmente diferente a los propósitos de Dios. Están enfocadas en cosas absolutamente locas. Todo menos la gran comisión. Iglesias grandes, bonitas, con edificios impresionantes y una tecnología impresionante y ¿cómo se llama? Unos ministerios de alabanza increíbles con sonido de última generación. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, ojalá que algún día lo podamos tener, pero enfocadas en cosas totalmente diferentes con otros propósitos. Nosotros estamos enfocados en el propósito de llevar a cabo la gran comisión, como también lo cantamos. Y fíjense que les voy a mostrar unos ejemplos terribles ahora en la Biblia, de mujeres que no se sujetaron a sus maridos y cómo terminó la cosa, muy mal. Pero también de mujeres que se sujetaron a sus maridos y las cosas terminaron muy bien, tanto que nosotros hoy estamos aquí. Vamos a Esther, el libro de Esther, capítulo 1, versículo 12. Esther 1, 12. Es un libro que casi nadie abre por allá, ¿no? A ver, ¿dónde está Esther? En la Biblia, ¿cierto? Está antecitos de Job, si quieren. O después de Nehemías. Pero para más fácil, antecitos de Job. Esther. Un ejemplo pésimo. No vayan a seguir este ejemplo, mujeres, si quieren glorificar a Dios desde sus matrimonios. Dice Esther 1:12, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Cuál es la historia ahí? Porque no podemos leer todo el pasaje, pero el rey Asuero hizo una fiesta gigante. Imagínense, era el rey de Media y de Persia, unos imperios tremendamente grandes. Y claro, el rey estaba contento y dijo, eunucos, díganle a mi esposa que venga, para que todo el mundo vea su esplendor. Y la reina dijo, no, no voy. Imagínense ustedes. Imagínense que están señores organizando una fiesta en su casa y su esposa está por allá vistiéndose y, mi amor, ven, baja, que todo el mundo te quiere saludar. No, no voy a bajar, no voy a ir. Qué vergüenza para ese hombre, ¿sí o no? Y un rey, ni se diga. Y de un imperio tan grande como este, tremendo. El rey Asuero había ordenado esa fiesta, ¿no? Y el rey dijo, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Y él le pidió consejo a sus sabios, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Porque semejante humillación tan grande, ese señor, yo no sé cómo terminó esa vaina, pero ¿dónde se escondió él? Pero eso quedó muy mal. Y entonces sus consejeros le dijeron, no, pues vamos a sacar un decreto donde le demos la orden a todas las mujeres que honren a sus maridos. Y ahí está el pasaje en la pantalla, mírenlo. Esther 1:20 dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, dice ahí, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. El rey entendió la importancia de eso. Y bueno, todos sus consejeros también, ¿cierto? Y fíjense la orden que él dio por decreto. Y entonces, bueno, demos un decreto hoy aquí. Mujeres, honren a sus maridos en todo. Sujétense. Si él las invita a una fiesta, vayan.
Pero es importante, esto es importante. Estas cosas no solo pasaron así, sino que tuvieron tremendas consecuencias. No tenemos tiempo de analizarlas. Ahorita sí les muestro consecuencias de otro ejemplo tremendo, ¿cierto? Hay más ejemplos. Vayan a Primero de Reyes. Un poquito más atrás, ¿cierto? Primero de Reyes, unos libros más atrás. Primero de Reyes 21. Otro ejemplo pésimo, malísimo, que terminó muy mal. Por mujeres que no entendían esto. Primero de Reyes 21:25, si no les puse la cita ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel era la que mandaba en esa casa. Acab era un rey. Y eso terminó muy mal. Ella le daba órdenes para todo. Resulta que ese rey quería una viña que tenía por ahí al lado de su casa, pero era de otro hombre que se llamaba Nadab, ¿cierto? Y bueno, él no se la quiso vender, entonces fue y le contó a su esposa: mi amor, es que ese señor no me quiere vender la viña y yo la quiero. Y la mujer dijo: tranquilo, que yo se la consigo. Tranquilo, no se preocupe. Vino a donde la que era, ¿no? Eso sí. Y efectivamente, así pasó. Una esposa que es la que manda en su casa, la que le da las órdenes al rey. Tranquilo, mijo, que yo le consigo su viña para que esté contento. Muy mal. Falta de sujeción. Y fíjense que en la Biblia dice: Jezabel lo incitaba al rey Acab a que hiciera malas cosas. Pues mataron a Nadab y se quedaron con la viña. Pero les dije que iba a decirles cómo terminó la cosa, ¿cierto? Bueno, antes de eso, una preguntita aquí a las mujeres. ¿Has pensado en las consecuencias de querer ser una mujer empoderada, entre comillas, que no se sujeta a su esposo? Si no has pensado, yo te voy a contar la historia aquí en Segundo de Reyes 9. Ahí está la cita en la pantalla, búsquenlo. Segundo de Reyes 9, 36 y 37. El siguiente libro. Miren las consecuencias de esto. Esto no está en la Biblia porque sí. Segundo de Reyes 9, 36 y 37 dice la palabra de Dios: y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Así terminó esta mujer por ser quien era. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Imagínense, no dejaron ni un pedacito los perros. Así terminó la historia y bueno, una serie de consecuencias tremendas. Ojalá que lean la historia. No, solo por unas mujeres que no se quisieron sujetar a sus maridos, que quisieron hacer las cosas como ellas quisieron y no tuvieron en cuenta la palabra de Dios, el deseo de Dios, porque tenían el ejemplo en el Antiguo Testamento. Una esposa que no se sujeta a su marido en todo puede convertirse en una pésima influencia para su esposo. Y yo les he dicho, ¿no?, en un palo en la rueda de la bicicleta para que este hombre no pueda llevar a cabo su ministerio. Qué tremendo tropiezo para los planes de Dios. Puede ser una mujer que no se sujeta a su marido. Y eso acarrea consecuencias tremendas para toda su familia. Tremendamente. Qué desgracia esta en la que terminó el rey Acab. Pero también en la Biblia hay ejemplos lindos. Ojalá que seamos esa iglesia que sigue ese ejemplo. Primera de Pedro 3:5. Al otro lado de la Biblia. Y si quieren ver más ejemplos bonitos, bueno, lean la Biblia, ahí hay muchísimos. Y ejemplos feos también hay más. Pero primera de Pedro 3:5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Qué? Estando, fíjense, estando sujetas a sus maridos.
Y el 6, como Sara obedecía a Abraham, ¿sí ven? Llamándole Señor. Es decir, él tenía la preeminencia en su casa. Ella estaba sujeta a él. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por eso les dije que hasta hoy. Nosotros estamos aquí gracias a eso. Lo dice ahí, ¿cierto? Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Aquí hay hijos de esa descendencia. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Y dónde está Sara hoy en día? Así su esposo haya sido difícil, yo creo que su matrimonio no era perfecto. Abraham tenía sus problemas, ¿cierto? Era medio tartamudo un poco, ¿cierto? No hablaba claro. Pero fíjense, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Increíble. Qué consecuencias tan lindas. Qué fruto tan grande que hay hasta hoy gracias a eso. Un ejemplo sencillo, pero qué maravilla de ejemplo. El plan de Dios con Abraham cumpliéndose perfectamente porque su mujer se sujetaba a él. ¿Ustedes qué piensan del plan de Dios a través de Abraham si su mujer fuera Jezabel? Tremendo, ¿no? Una descendencia como la que vemos en el mundo como cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que iban a tener hijos como las estrellas. Muchos pueblos, muchas familias de la tierra, descendientes de esa promesa. Y la iglesia tiene un propósito bien definido y es llevar la salvación a la raza humana, ¿cierto? Nosotros tenemos el propósito de llevar la gran comisión, de llevar a cabo la gran comisión. Y eso no puede ser si en nuestra iglesia no hay esposas que se sujeten a sus maridos, porque la iglesia tiene además la tarea de edificar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Edificar. Dice en Efesios 2:19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué propósito tan grande el que Dios tiene con su iglesia. Yo no sé si, bueno, yo les preguntaría a las mujeres, ¿ustedes quieren participar de esa tarea? En hacer parte del crecimiento, de la edificación del cuerpo de Cristo para que nosotros mismos seamos edificados y vayamos creciendo como morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres que están aquí, que tienen al Señor Jesucristo en su corazón, que son salvas y entienden el propósito para el cual Dios dio su vida a través del Señor Jesucristo por ellas, entienden esto. La iglesia tiene además la tarea de edificar a ese cuerpo. Las mujeres, dice en Tito, no cité el pasaje, pero en Tito dice que las mujeres edifican a las mujeres jóvenes y les enseñan a amar a sus maridos. Bueno, yo voy a buscar el pasaje, Tito. Busquémoslo, Tito. Después de 2 de Timoteo. Dice en Tito, a ver si me ayudan las mujeres que saben hartísimo. Tito. Sí, Tito 2:4, ¿cierto? Dice, bueno, desde el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, ahí no se refiere a las ancianas ya que estén muy viejas, no. Mujeres maduras en Cristo, que estén participando del avance del reino de Dios, enseñando a otras, más jóvenes, más
recién llegadas a la iglesia, si se quiere. Fíjense la tarea tan importante, pero esto no puede ser si no se sujetan a sus maridos. Porque ¿qué tal una mujer enseñándole a otra? Tú tienes que sujetarte a tu marido. Yo no puedo porque es que mi marido es terrible, pero tú sí tienes que sujetarte a tu marido. No puede ser, no funciona. El discipulado es vida, no es una lección. Es decir, que yo le enseño a mi discípulo lo que yo hago, bajo la guía de Dios, creyendo en su palabra y obedeciendo. ¿Para qué queremos llevar el evangelio a nuestras familias? ¿Para qué? ¿Y para qué queremos llevar el evangelio al resto de esta ciudad? ¿Y para qué oramos por 29 municipios? ¿Y para qué oramos por 5 departamentos? Si no es para llevar a cabo la gran comisión. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Una iglesia que se sujeta a Cristo, una iglesia que obedece la voluntad de Dios, que sigue la guía de su cabeza. Miren ahí, Filipenses está en la pantalla. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la iglesia que obedece al Señor. Esa es la iglesia que se sujeta a Cristo como la mujer se sujeta a su marido. Porque somos testimonio al mundo perdido. Si no, ¿para qué? Es para tener una iglesia linda que cumple una función social, no necesita sujetarse a Cristo, ¿cierto? Simplemente queremos hacer una función social y listo. Y bueno, volviendo a lo anterior, podemos decir que la iglesia tiene un propósito interno, ¿cierto? Que comienza con la edificación del cuerpo de Cristo. Ya hablamos de las mujeres enseñando a otras mujeres. Pero también tiene una función externa, ¿cierto? Un propósito externo que tiene que ver con la gran comisión. Miren lo que dice Hebreos 10, 24 y 25 para que lo busquemos en la Biblia. Hebreos 10, 24 y 25 hablando de ese primer propósito. Tito, Filemón, Hebreos, ahí estábamos, ¿no? Hebreos 10, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese es el propósito interno, ¿cierto? Que nos consideremos unos a otros aquí dentro de la iglesia. Una iglesia que está bajo la guía de Cristo, bajo la guía de Dios, hace eso. Una iglesia que no tiene cabeza y que sigue otros fundamentos, no hace eso. No se preocupa por los creyentes, no ora por los hermanos, no ayuda a las familias que estén en necesidad de la iglesia. Y la externa, ¿cierto? Mateo 28, 19 y 20 ya para terminar. Una función externa, un propósito externo. Y si tú no has leído este versículo, es un versículo que leemos muchas veces. Ahí está la razón de ser de esta iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la función que tenemos como iglesia. Mujer, ¿entiendes la importancia de una sujeción tuya a tu esposo en este plan? Porque eres cuadro de la iglesia. Y si no lo estás haciendo así, eres un obstáculo para ese propósito. Y tal vez tu familia, tu matrimonio no estén llevando fruto. Años en la iglesia y no hay un alma que diga, mire, esta persona es fruto mío. Gracias a la voluntad de Dios y gracias a su misericordia. Esa es una exhortación grande, fuerte. Pero cada uno de nosotros se puede preguntar eso. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. No, es que yo soy y yo he hecho y todo.
por sus frutos los conoceréis. No hay más medida. Has llevado fruto porque se trata de que la mujer glorifica al Señor desde su matrimonio. ¿Y cómo es glorificado el Padre? A través de mucho fruto. Lo veíamos ayer en el libro de Mateo, ¿no? ¿Sí? Jeff enseñando a los de la escuela en el libro de Mateo acerca de las genealogías. ¿Quién te ganó a ti para Cristo? ¿Quién te ganó a ti para Cristo? Para que lo pienses. ¿A quién has ganado tú para Cristo? ¿A quién ha ganado el que te ganó para Cristo? Palabras de Jeff. Ese es el propósito. Si no, pues no hay tarea, no hay iglesia, no hay matrimonio, no hay nada. Y el desafío tiene que ser así, firme. Esto no es para tener matrimonios bonitos y para que cuando vayan a nuestra casa entonces la vamos a tener limpia y ordenada y digan, uy, qué esposa tan buena, ¿no? O qué esposo tan obediente. No, no. Una esposa que de verdad glorifica al Señor desde su casa, sujetándose a su marido, siguiendo la guía de su esposo porque él también tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Es lo que aprendemos en Efesios. Y ya para concluir unas reflexiones un poco largas, les pido que consideren, pero no pude sintetizar más esta síntesis. El modelo de sujeción para la mujer es la iglesia en su dependencia de Cristo. Mujer, ¿quieres saber cómo hacer para sujetarte a tu esposo? Mira la iglesia, estudia la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia no se puede separar de su Señor porque pierde su propósito y su razón de ser. Ya no es iglesia si no es Cristo la cabeza, ¿no? Ya no es iglesia. Es decir, que si tú conoces una iglesia cuya cabeza no es Cristo, eso no es iglesia. Es un edificio grande donde van personas no sé qué días a hacer muchas cosas, pero no es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo no se puede separar de la cabeza, la mujer no debe separarse de su esposo. Lo aprendimos. Dice Pablo, no yo, sino el Señor. Y yo digo, no yo, sino el Señor. Una mujer que se sujeta a su marido así, glorifica al Señor y cumple el propósito para el cual fue creada. Y fíjense, una mujer que no se sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo, lo deshonra y acarrea destrucción. Ya vimos esos ejemplos terribles en la Biblia. ¿Qué clase de esposa quieres ser tú? Si tú quieres ser una esposa que glorifica a Dios, lo primero que tienes que hacer es, si no conoces al Señor, acercarte a Él. Porque si no conoces al Señor y no lo tienes en tu corazón como tu Señor y Salvador, esto no aplica para ti, pero yo creo que tú quieres. Es porque estás destituida de su gloria a causa de tu pecado. Y tienes que reconocer que estás destituida de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que los pecadores estamos destituidos de su gloria. Pero por su amor, como dicen Romanos 5:8, por el amor del Señor Jesucristo, Él se entregó por nosotros para pagar el precio del pecado y darnos salvación. Tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios hoy, y decirle, Señor, yo entiendo que por mi pecado estoy destituido de tu gloria, hombre o mujer. Yo quiero que estas cosas que he aprendido hoy sean para mí, que las pueda aplicar a mi vida, a mi matrimonio. Entonces acércate a Dios, confiésale tus pecados y dile, Señor, yo quiero que me perdones y que conforme a la obra que hiciste en la cruz, lo cual yo creo con todo mi corazón
que fuiste muerto, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras para darme vida eterna. Entra en mi corazón y sálvame. Si tú estás así hoy y estás lejos de Dios hoy, puedes arreglar ese problema. Y aquí van a estar dos hombres, Fernando y Omar. Ya estaban listos. Con pocos versículos y en pocos minutos te van a mostrar cómo entrar a la gloria eterna de Dios a través de recibirlo en tu corazón. No te vayas sin ese regalo. No solo para que tengas un buen matrimonio, sino una vida eterna al lado de Dios. Vamos a terminar en oración, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Bueno, permítenos aplicar estas cosas a nuestras vidas. Hoy vimos cosas prácticas y sabemos, Dios, que esas mujeres creyentes, esposas, que quieren glorificarte desde sus matrimonios, deben sujetarse a ti, Señor, siguiendo el ejemplo de la iglesia. Yo te ruego, Padre, que hoy para todos encontramos cosas prácticas, estemos dispuestos a hacer esos ajustes en nuestras vidas y podamos glorificarte llevándote mucho fruto. Yo te pido, Señor, por esas personas que tal vez hay aquí, que aún no te conocen, tal vez crean que tienen una relación contigo, pero si no te han recibido como Señor y Salvador, están destituidos de tu gloria. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio y acércalos a ti, Señor, para que la obra de Jesucristo no sea en vano en ellos. Dale la salvación, Señor. Y a nosotros permítenos estar dispuestos a aplicar estas cosas en nuestras vidas. Te oramos entregándote el resto del día en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.